nosotros regalarnos un domingo más en que podemos compartir su palabra sin desanimarnos, siempre con la frente alta y tratando de adorarlo, de acercarnos a Él y vivir con Él. Hoy día vamos a tocar un tema que es súper importante, crítico, digamos, porque realmente no vivimos como, a pesar de que hayamos sido salvados, no vivimos como Dios quiere que vivamos, ¿no? La verdad es esta. Y investigando el libro de Gálatas, profundizando cada vez más, la anterior semana predicamos justamente sobre vivir y morir, cómo Cristo nos ha rescatado prácticamente de la muerte para que podamos vivir. Hoy prácticamente es la continuación de ese mensaje, donde vamos a hablar de vivir libres. ¿Cómo vivir libres? ¿No? Y el libro de Gálatas es muy expresivo en esto, nos enseña cómo vivir libres. Entonces, la prédica yo la he titulado Libertos en Cristo, ¿no? Entonces, vamos a proceder a eso, pero antes vamos a entregar este tiempo a Dios para que Él nos ilumine con este mensaje. Padre amado, Padre Santo, te pedimos siempre perdón, Señor, porque a veces no hacemos tu voluntad, no a veces, casi siempre, Señor, siempre estamos con nuestras excusas, te pedimos perdón, Señor, por todo lo que tú representas en nuestra vida, y en realidad sin ti presente en nosotros no tendríamos pues razón de ser, Padre amado. Pedimos que este mensaje del día de hoy llegue a los corazones de mis hermanos, de los hermanos de Bené, y de todas las personas que tengan oportunidad de escuchar el mensaje, de leerlo, pues que este mensaje profundice lo más interno de sus corazones y pues nos enseñe a vivir como debemos vivir contigo, Padre amado, en estos tiempos tan difíciles. Ilumina a tu siervo para que pueda transmitir lo que tú quieres decir, no lo que él quiere decir, sino lo que tú, Señor, toques su corazón, dale sabiduría, entendimiento para que podamos expresar y comunicar de forma muy sensible y pedagógica tu propia palabra, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor y tanta misericordia, y te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Muy bien. Bien, como les había dicho, el mensaje lo vamos a llamar Libertos en Cristo, ¿no? Nuestro versículo guía, prácticamente voy a predicar el capítulo 5, basados en el capítulo 5 y 6 del libro de Gálatas, ¿ya? Voy a sacar esto para ponerlo un poquito más cómodo, ¿no? 5 y 6, y vamos a tratar de profundizar lo mejor posible para entender este concepto. Libertos en Cristo. Gálatas 5.1 nos va a guiar en este propósito. Y dice, pues, si pueden abrir sus Biblias en el libro de Gálatas, va a ayudar muchísimo. Gálatas 5.1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿No? Esto de entrada ya nos trae una propuesta, no una hipótesis muy clara, que es demostrada en el libro de Gálatas, de que al ser, ¿no? Cristo, al ser crucificado, nuestro Señor nos ha traído libertad. La anterior semana hemos visto cómo nos ha librado de la ley, ¿sí? Entonces, aquí vamos a profundizar ese concepto. Entonces, el cristiano que ha nacido de nuevo debiera vivir libre. Pero yo básicamente veo que no vivimos libres, ¿no? Todavía nos complicamos la vida con muchas cosas, con nuestros afanes. Somos esclavos todavía de muchas cosas. No vivimos libres para Dios. Pues eso es lo que vamos a profundizar hoy en día, ¿no? Sí. Bien, como siempre tenemos el contexto, el cuerpo y la conclusión.
poquito en el contexto, te quiero colocar dos cosas en contexto, ¿ya? Primero, quiero hacerte reflexionar sobre la ley y la gracia, ¿no? Gálatas 3:22 nos dice: mas la Escritura lo cerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. A ver, vamos a profundizar. Nuestro tema de hoy día se llama libertos en Cristo. ¿De dónde he sacado esta palabra liberto? La palabra liberto viene desde la antigua Roma, ¿no? Se llamaba liberto a quién? Aquel esclavo, ¿no?, que estaba unido a un patrono, casi de manera filial, ¿no? El esclavo le decía a su amo como papá, le decía prácticamente, y estaba ligado con un respeto casi filial. Entonces, el patrón se llamaba patronus, y la persona, el esclavo, que era esclavo y después fue liberado, se llamaba, ¿qué cosa? Liberto, ¿no? En un sentido más general, se llama liberto, ¿no?, o liberta, ¿no?, a un esclavo o esclava que ha sido, a quien se le ha dado libertad respecto de su patrón. Un poco homologando esto a lo que Cristo ha hecho por nosotros, nosotros estábamos sujetos a la ley, ¿no?, sujetos a la ley. Nuestro patrono era la ley, básicamente. Pero con la muerte de Cristo y su resurrección, hemos sido libertos. O debiéramos ser libertos, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, una vez que ya hemos sido justificados, no hemos sido justificados por la ley, hemos sido justificados por la fe, ¿no? Y somos libres. Pero lo paradójico es que no actuamos libres. En el capítulo 4 del libro de Gálatas, Pablo explica bien clarito, si tienen oportunidad de leerlo, van a profundizar, cuál es el peligro de mezclar la ley y la gracia. ¿Por qué hace esto Pablo? Cuando visitó Gálatas, a la iglesia de Galacia, los Gálatas, que habían sido nacidos de nuevo, justificados por la fe, de pronto estaban retrocediendo, pervirtiendo un poco el evangelio y diciendo: no, pues tenemos que hacer un poquito de la ley también, ¿no?, para ayudarnos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Estaban retrocediendo. Ya eran libres, no necesitaban nada más cumplir la ley, nada, ¿no? No necesitan añadir nada más a la ley. Entonces estábamos mezclando ley y gracia. Habían sido salvos por gracia, pero necesitaban algo de la ley. Ahora yo les digo, hermanos, nosotros hoy en día no hacemos algo así. Cuando nosotros, que se llama, Cristo nos ha salvado por la gracia de Dios, estamos buscando siempre, es que tenemos que hacer esto, es que hemos compensado, no ha ido con su dedo a la iglesia, entramos en una suerte de legalismos, ¿no? Pero si somos libres de aquello, somos libres de aquello, ¿no?, de la ley. Ahora, no quiere decir que las ordenanzas no tenemos que obedecerlas, pero no los hacemos por cumplir, los hacemos por amor a Jesucristo. Eso es muy diferente, hermanos. Entonces los Gálatas estaban en esa idea. No, todavía tenemos que añadirle algo más, ¿no? Circuncisión, ¿no? No, y aquí Pablo está diciendo: oye, no mezcles la ley y la gracia. Son dos cosas diferentes. Y les lanza 4 advertencias, ¿no?, a los Gálatas que sirven para nosotros. Primero, ya siendo salvos por gracia, si tú adoptas la ley ahí, ¿no?, vuelves a la esclavitud. Vuelves a ser esclavo. Y hay algo bien importante, ¿no? Cuando tú has nacido de nuevo, Dios te ha adoptado como su hijo.
Eso da un carácter de filiación, estás afiliado, filiado a Dios. Esa es una posición, aparte de la posición como hijo de Dios, una posición un poquito más elevada, adoptado, ¿no? Cuando te metes con la ley, ya habiendo salvado por gracia, como que esa posición la degradas. No pierdes tu salvación, pero la degradas. Vuelves a ser esclavo de la ley. Segundo, cuando hay metida la ley y gracia en una iglesia, todo nos ha pasado. Lo hemos vivido aquí en la propia iglesia. Hay una disminución de los afectos entre hermanos. No puede ser no cumplo. No sé quién, no sé qué. Los Gálatas habían perdido el afecto a Pablo. Pablo había sido el que les había dado todo, el evangelio, se había preocupado por ellos. Y de pronto un día, este no sirve, ¿no? Le decían a Pablo. Ya no había ese afecto, había disminuido. La ley estaba siendo metida ahí dentro de la gracia, estaba haciendo posible que haya disminución de ese afecto. Tercero, había una pérdida de discernimiento. Los Gálatas, ¿no?, habían empezado a escuchar a quienes, a los falsos maestros. No, pues tienen que circuncidarse. Está bien, ya, dice, ya recibieron a Cristo, pero tienen que hacer esto más. No sé. Y como se habían alejado de la gracia y estaban dando cuerpo a la ley, paso a la ley, perdían el discernimiento, la capacidad de poder discernir, de poder seleccionar, enjuiciar claramente la doctrina, y pues eran influenciados por doctrinas engañosas. Pregunta, ¿no nos pasa eso a nosotros ahora? No nos pasa eso. Todo lo que a veces escuchamos de doctrinas. Bueno, yo veo muchos mensajes de muchas personas. ¿Cómo realmente nos puede influenciar? Y si no estamos firmes en la gracia de Dios, no tenemos claro ese concepto, nos va a hacer influenciar. Hoy día estaba oyendo en la mañana temprano un mensaje, no voy a decir el nombre de un predicador, ¿no?, sí, del área carismática, y decía que Judas, ¿no?, qué terrible, ¿no?, y lo ponen con likes, todo, tremendo, lo alaban, ¿no?, que Judas era menos pecador que los apóstoles, ¿no?, sí, que los otros apóstoles. Era más sincero, ¿no?, en realidad su arrepentimiento era sincero, ¿no?, decía, ¿no?, ¿sí? Si era sincero, ¿por qué no ha sido salvo? ¿No? Sí, ¿no? O sea, hay unos errores doctrinarios tremendos en las predicaciones, en muchas cosas, pero eso nos viene. ¿Por qué nos falta discernimiento? Porque no sabemos, a veces, la ley dice esto, o la ley dice esto, ¿no? Entramos en ese concepto. Cuarto concepto, hemos dicho esclavitud, disminución de afecto, pérdida de discernimiento y finalmente hostigamiento. Cuando una iglesia, en una asamblea, lo que pasó con los Gálatas, siempre, ¿no?, los Gálatas, empieza a ver hostigamiento. No, pues estos, mira, que se creen de la gracia, o estos que se creen de la ley, empieza a haber disensiones, peleas. No, pues mira, parece, no, y no me importa la ley, y entramos en esa lógica, en esas divisiones que son terribles. En otras palabras, les digo, no somos libres. Siempre estamos sujetos a los prejuicios, a muchas cosas, etc. Porque no hay firmeza en la doctrina de la gracia, ¿no? Bien, entonces, los capítulos 5 y 6 del libro de Gálatas es una exhortación, no solo a los Gálatas, a nosotros, ¿no?, para tener la conducta cristiana correcta con respecto a estas verdades de la ley y la gracia. En realidad es una exhortación a cómo vivir libertos en Cristo. Vamos a profundizar en eso. Sin legalismos ni libertinajes o antinomianismo, que luego lo vamos a comentar. ¿Sí? Segundo concepto, legalismo y libertinaje. ¿Qué pasa? ¿No?
Pablo personifica a la ley, ¿no?, como un carcelero que está ahí vigilando muy de cerca a los pecadores condenados que están encerrados, ¿no?, y que están esperando su muerte, digamos, por el juicio de Dios. Así es la ley, como un carcelero, ¿no? Porque la ley te dice, no hagas esto, hagas esto, hagas esto. A ver si vives en tu casa y todos los días se levanta aquí, no has hecho esto, no, escucha, vives pues como esclavo, presionado. Las cosas no deberían hacerse de esa manera, ¿no? La ley por sí misma no nos va a salvar, amados hermanos, ¿no? La ley, yo les he dicho ya en una oportunidad, es como un espejo. Si tú vas con tu cara sucia al espejo, ¿no?, ¿sí?, ¿qué se llama? Te va a mostrar que está sucia, pero no te va a lavar. No te va a lavar. Así que la ley te va a mostrar que está sucio, pero no te va a lavar. Ahora, la ley es buena, es buena. Es santa, dice, ¿no?, la palabra de Dios, pero no salva. La ley fue dada con un propósito. ¿Cuál es el propósito de la ley? Magnificar el pecado, mostrar la corrupción del hombre. Era necesario, y es como un ayo, dice, ¿no?, la palabra de Dios, ¿no?, es como un profesor que te va enseñando esto, debes hacer esto, pero no te justifica, no te salva. La única forma de justificarte es la fe en Jesucristo. Solo la fe en Jesucristo te va a liberar de la esclavitud de la ley. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros como cristianos, amados hermanos? Que empezamos a vivir, hemos recibido a Cristo, nos sentimos bien, libres, todo eso, pero todavía hay resabios de la ley en nosotros. ¿Por qué no hemos hecho esto? Creo que no estamos cumpliendo esto, creo que no estamos cumpliendo, ¿no? Estamos en esa lógica, en esa forma de pensar, y como les había dicho alguna vez, el cristianismo no es, si llamamos religión, ya, sí, después discutiremos otro tiempo por qué es religión o relación, ¿no? Una religión de prohibiciones, sino es una relación de convicciones, ¿no? Y nosotros ya hacemos la cosa no por obligación, sino por convicción. Ese es el fundamento del cristianismo. Yo les decía que cuidado, y los Gálatas pasaba esto. Pablo les decía, la ley crucifica, la ley mata, ¿no?, todos les estaba dando la doctrina correcta, pero también ellos, ¿no?, cualquier rato se podían ir al otro extremo, que la ley no sirve para nada, ¿no? Ese es, ¿no? ¿Sí? Entonces había los dos peligros, ¿no? Es como en la mitología griega, y alguna vez les conté, los griegos decían que había dos monstruos en un sendero de algo, ¿no?, Escila y Carítis. Vamos a decir, Escila es el legalismo de la ley, todo como es. Carítis es el antinomianismo, o nada de la ley. Entonces, los marinos que iban por el medio, si se inclinaban a este lado, Escila se los comía. Si se inclinaban a este lado, Carítis se los comía. Entonces, tenían que ser muy peritos para ir por el medio así, ¿no?, para no caer ni en el monstruo de Escila ni en el monstruo de Carítis. No, hermanos, esto no lo digo yo nomás, todo un montón de estudiosos de la palabra de Dios, y la palabra de Dios misma lo dice muy claro, ¿no? Sí, tenemos que tener mucho cuidado de irnos hacia el legalismo. Los Gálatas estaban en eso, y mucho cuidado de irnos al antinomianismo. No sirve para nada, ¿sí? El legalista se apoya totalmente en la ley. El libertino se apoya en la gracia, digamos, ¿no?, en extremo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos dos enfoques para que tengamos claro? El legalismo consiste, escuchen bien, en ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia a un conjunto de leyes y normas. Ganar el favor de Dios porque he hecho esto. Se convierte en algo por obras, ¿no?
Si voy a la iglesia, Dios me va a bendecir. Si voy a la iglesia, me va a salvar. Si hago esto, me va a hacer. Entonces te conviertes. Si no das tu pacto, Dios no te va a bendecir, no te va a salvar, no tienes que pagar, tienes que hacer. Entonces, podemos ver un montón de iglesias que básicamente hay rasgos de legalismo en muchas de sus acciones. El legalismo coloca a Dios en una posición de deudor, que debe bendecirnos si hacemos lo que dice, ¿no? Ah, mira Dios, yo he hecho lo que tú has hecho y mira, no me das. ¿No? Yo he cumplido tu ley, y no me das. A Dios, ¿qué pasa? Lo hacemos. Debemos obedecer para ser aceptados, dice, ¿no? La verdad es que no dice eso. Si no obedezco, me va a aceptar. ¿No? Es eso lo que no. Tenemos que despojarnos, es difícil, hermano, despojarnos de ese concepto. Si yo, por ejemplo, la ofrenda, ¿no? Es evidente, y la Biblia lo dice, que si tú ofrendas a Dios, ¿no? ¿Sí? Te va a bendecir, si no bendices, te va a bendecir, la Biblia lo dice. Si tú siembras, no cosechas, ¿no? Pero el verdadero cristiano que es libre no lo hace por la obligación. No es obligatorio, sino lo hace por una convicción, por el amor que tiene a Dios, por obediencia a sus mandamientos y por amor, como dice la carta de 1 Juan. Nosotros obedecemos por amor, no por ninguna obligación. Venimos a la iglesia por amor, no venimos por obligación ni por nada. Porque de la iglesia, Dios me va a reconocer, en su librito va a anotar, mira Rafael, tal día ha sido a la iglesia, sí. Eso es una suerte de legalismo, ¿no? Amados hermanos. Por ejemplo, los adventistas dicen, si tú no guardas el sábado, vas a ir al infierno. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Eso es legalismo. Y al final, una ley te está condicionando para la salvación. Un precepto de la ley te está condicionando. El legalista comienza además, ¿no? Eso es lo grave en las iglesias, añadir otras reglas adicionales. Esto más tienes que hacer. Esto más tienes que hacer. Y se pone más atención al aspecto externo del mandamiento en vez del aspecto interno. Ya les había dicho alguna vez que la ley, los preceptos de la ley, tienen una letra y tienen un espíritu, ¿no? Pero tú te pasas un semáforo rojo, ¿sí, no? Y tú todo el año cumples y no te has pasado semáforos rojos, todo el año cumples. Bueno, quiero ser un ciudadano moderno. Al fin de año te dan un diploma. Rafael nunca se ha pasado un semáforo verde todo el año, 300 publicados. Por ley. Pero ¿qué tal si yo pensara, no me voy a pasar semáforos rojos, aunque no me interesa eso, ¿no? Porque yo no quiero causar un accidente. Son el espíritu de saber, porque siempre es el espíritu. Lo mismo pasa con en la iglesia y el cristianismo, ¿no? Yo no voy a la iglesia porque, sí, de esa manera me voy a ver cristiano, ¿no? Como siempre digo, ¿no? Si tú te metes a un garaje 3 meses constante, no te vas a volver auto, ¿no? Si tú vas a la iglesia sin fallar o lo que sea, no te vas a volver cristiano. Tú vas a la iglesia sin fallar, con disciplina, porque amas a Dios, porque quieres a Dios, porque quieres estar con Él. Por eso yo a veces soy muy reacio a obligar. Hablo con personas que no vienen, ¿por qué no? Pero nunca digo, no, si no vienes, Dios no te va a bendecir. No. ¿Quieres venir? La otra vez vino una persona que venía a asistir aquí y preocupado, quería hablar conmigo. Bien, nos sentamos aquí, entramos. Me dice, pastor, es que estaba viniendo así medio regularmente y me dice, es que no sé, vengo en realidad porque me han dicho, porque empezó con sus vueltas, ¿no? Pero yo me dije,
Aquí, ¿quieres venir o no quieres venir? ¿Tienes las ganas de venir? Realmente le he hecho una pregunta de fondo que no me responde. ¿Crees que tú has nacido de nuevo? Que tú eres verdaderamente cristiano, que tú tienes al Espíritu Santo en tu corazón y que es capaz de decirte que vayas a la iglesia porque amas a Dios. ¿Sí? No supo responder, le expliqué un poco y después, no vengas si no lo sientes en tu corazón, si realmente no hay, lo que no sea una obligación, ahí me tengo que levantar. Eso está muy mal, ¿no? Eso no es cristiano, eso no está, eso es legalismo, eso es ley. Ya no viene. Simple. Y tenemos otros hermanos que están en la misma lógica, ¿no? ¿Sí? Y alguna vez les he llamado, les he hablado, pero están con eso. Suerte de legalismo en su mente, ahí si no voy, que me va a reñir. No, hermano, no, es ese legalismo. Luchamos en esa suerte. El legalismo trata de observar rigurosamente la ley. Está bajo su servidumbre, es esclavo de esa ley, porque de alguna forma esa ley está diciendo, y a veces nos volvemos esclavos de, en realidad el mensaje de Gálatas es que tú seas capaz de vivir libre en Cristo, que tú hagas las cosas de Cristo porque quieres, ¿no? Pero a veces nos volvemos esclavos de otras cosas, nuestras obligaciones, muchas cosas, valen más que inclusive acudir a Cristo, ¿no es verdad? Porque no tenemos, a pesar de que somos libres, de que Cristo nos ha liberado, no somos libres para acudir a Cristo. O no ejercemos esa libertad. Ser libre, amados hermanos, no es hacer lo que quieres en el cristianismo. Es hacer lo que Cristo dice. Y no es hacer por ley ni por obligación, es hacer por amor. Porque realmente tú amas a Cristo, tú amas a Dios y quieres darle lo mejor. Te desesperas por estar, ¿no? Digamos, un domingo escuchando un mensaje, todo, no por ley. Al final, el cristiano que es legalista vive de apariencias, hermanos y hermanas. Es que todos se miran, que este hermano nunca va, che, no tenía, uy, sabe de memoria versos de la Biblia, todo, no sé qué decir. Está bien, eso tenemos que hacer, aprender todo eso, ¿no? Crecer en la doctrina, edificarnos, pero no por apariencia. Eso es legalismo, hermanos. En otras palabras, eso es religión. Eso es religión. Las religiones en el mundo, que son, te van a obligar a ciertas cosas. Tú te vuelves religioso, porque si cumples una serie de cosas, entonces te va a dar otra serie de cosas. ¿No? ¿Ves? Entramos en un concepto de religión. ¿No? Si tú haces esto, entonces esto. La gracia de Dios no funciona así. La gracia es un regalo. Es un regalo de Dios que nos ha dado, ¿no? Con todas sus bendiciones. Y no es que vamos a recibir más cosas. Otro día voy a predicar sobre todo lo que ya hemos recibido. ¿Qué recibiré todavía? Ya hemos recibido, solo que no sabemos asumir. Ya hemos recibido. Entonces sí, una de las cosas que has recibido, te has vuelto hijo de Dios. ¡Ay, caramba! ¡Qué regalo más grande! ¡Qué bendición más grande! ¿Qué necesitas más, no? No, sí. El legalista observa lo exterior, ¿no? Pero no ve su interior. Así que, amados hermanos, para ser libres tenemos que empezar a ver nuestro interior. Eso es clave para todo. El otro extremo, el libertinaje, caritis, ¿no? La palabra, bueno, algunos lo dicen antinomianos. La palabra anti quiere decir en contra y nomos ley, en contra de la ley. Es el otro extremo. ¿Qué asume el antinomianismo? Que se puede relacionar con Dios sin tener que obedecer su palabra. Nada que me importa la palabra de Dios. Yo soy salvo por gracia y me interesa la palabra, sus ordenanzas no me importan. No, sí.
Claro que nos importa las ordenanzas, solo que no las cumplimos por ley, por legalismo, las cumplimos por amor. El que está en el otro extremo, dice de la gracia, ¿sí? Desprecia la ley moral, desprecia los mandamientos, el amor a Dios, el amor al prójimo, tantas cosas, ¿sí? Más que una doctrina, el antinomianismo es una actitud para mí, ¿no? ¿Sí? El antinomiano dice: a mí Dios me acepta como tal y como soy porque su amor es incondicional. ¿Listo? Yo también soy su hijo. Sí, ¿no? Y le importan los mandamientos de Dios. Ese es el otro monstruo, amados hermanos. El libertino o antinomeno desecha la ley, la desprecia. Transforma la libertad en ¿qué cosa? En libertinaje. Yo hago lo que quiero. No puedes hacer lo que quieres si eres cristiano. Tienes que hacer la voluntad de Dios. Tu vida tiene que ser hacer la voluntad de Dios. Esa es nuestra realidad, hermanos. ¿No? Por eso Pablo decía en el anterior domingo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive y ya está crucificado por mí. Y lo que vivo ahora es la fe del Hijo de Dios, no en mi fe, en la fe del Hijo de Dios, ¿no? ¿Sí? Es eso lo que me caracteriza ahora como cristiano, ¿no? Eso es un despojo total de nuestra vida. El antinomiano vive sin normas y límites. Se malinterpreta el concepto de la gracia, ¿no? Entendiendo, como Dios nos da gracia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, dice, ¿no? Entonces, yo peco ya, Dios ya me ha perdonado por su gracia. Listo, así que puedo seguir pecando, como 007, en vez de licencia para matar, licencia para pecar. Ese es el otro extremo, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con estos dos monstruos, ¿no? ¿Sí? Tanto, ¿no?, el exceso de la mala interpretación de la gracia que nos lleva al libertinaje y la mala interpretación de la ley, que creemos que la ley nos va a salvar, nos va a hacer santitos, nos va a justificar, y no es así. Entonces tenemos que aprender a vivir la libertad en Cristo, esa libertad. Bien, con este contexto vamos a profundizar un poco más ya en el cuerpo. Tres cosas que quiero comentar. Ahora tú me digas: está bien, pastor, caramba, che, sí, está bien la reflexión, pero ¿cómo vivo la libertad en Cristo? ¿Cómo vivo? Eso que la letra veo, legalismo, libertinaje, ¿cómo no me voy donde Sila, no me voy donde Caritis? Esa es la pregunta que nos hacemos. Yo mismo me lo he hecho varias veces y no es fácil de entender, así que vamos a intentar pues hacerlo de la mejor manera para que todos ustedes, jóvenes, todos, tratemos de vivir la libertad de Cristo, libertos en Cristo. Tenemos que entender que todos los que estamos aquí, si ya supongo, somos nacidos de nuevo, somos hijos de Dios. Dios ya nos ha puesto en una posición hermosa como hijos de Dios y pues somos ya libres. Ahora el problema es si vivimos como libres. Te voy a dar tres pautas que el libro de Gálatas para mí, ¿no?, dicen cómo vivir la libertad. Primera pauta: firmes en la libertad. Tiene que ver con la ortodoxia. Vivir con la doctrina correcta. Tener la doctrina correcta. No mezclar cosas como a los Gálatas, los falsos mensajes de todo, sino aprender la doctrina correcta. Si no tienes la doctrina correcta, mal vas a poder vivir una libertad correcta. Si no tienes la verdad en tus palabras. Ya hemos hablado que la verdad es Jesucristo. Firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad. Estar firmes en la libertad es estar firmes en la verdad. Esa es la ortodoxia, la teoría, la doctrina. Segundo, pasamos a la práctica. A ver, esa teoría, ¿dónde? Ahora, pastor, ya nos ha dicho que debemos estar firmes en la verdad. Ahora, ¿pero cómo lo aplicamos eso? La Biblia te habla muy clarito. Para aplicar todo lo que tú has aprendido en la teoría correcta,
sino tienes que andar en el Espíritu. Si tú no andas en el Espíritu, no vas a poder aplicar. ¿Cuántos cristianos yo no conozco que repiten la doctrina hasta de memoria, pero no andan en el Espíritu? No viven en el Espíritu, están fallando en su trabajo. No es que están perdiendo su salvación, pero no están viviendo libres en realidad. Por eso viven, hay que hacer así. Si me dicen esto, ay, si no me dicen, todavía vivimos en eso. ¿Ven? Para andar en el Espíritu. Con que Cristo nos hizo libres. ¿Nos hizo libres para qué? Para andar en el Espíritu. ¿Ven? Tercero, ¿no? La obediencia. ¿No? Ortopraxis. Ortodoxia, ortopraxia, obediencia. Aquel cristiano que realmente anda en el Espíritu, lo que sea, es obediente a muchas ordenanzas que Dios nos ha dado, por amor, no por ley, y da fruto. Fruto. Distingue lo que son obras y fruto. Y eso es lo que vamos a ver. Fíjense que aquí no estoy inventando, estoy simplemente acomodando todo lo que nosotros hemos ido aprendiendo a través de la Biblia. En todo lado está reflejado esta trilogía, que aunque no dice en la Biblia ortodoxia, ortopraxia, obediencia, por todo lado, ¿no? La palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos lleva a esta trilogía. Conocer bien la doctrina, practicarla bien y ser obedientes, ¿no? Por amor a la palabra de Dios. Entonces, a ver, vamos a ir desarrollando, ¿no? Cada uno de estos puntos. Y esto, el primero, estar firmes en una verdad. Así que te voy a comentar rápidamente esto. ¿Qué quiere decir esto? El creyente, por la gracia de Dios, no por la ley, no, por la gracia de Dios, es ¿qué cosa? Libre. Eres libre, parte de ese principio de cabeza. Sin embargo, debe aprender a vivir de una manera práctica en esa libertad. Entonces, Pablo nos dice en la exhortación, estar firmes en la libertad. Eso significa ser y estar en ese, ¿no? ¿Fundados en qué? En la verdad de la fe cristiana. ¿Cómo vas a poder ser libre si no manejas la doctrina sana? Sigues mezclando cosas de otras religiones, ¿no? Y no te enfocas un poquito a comprender la verdadera doctrina del Evangelio. Por lo menos en todas sus partes fundamentales. Estar firmes no se refiere aquí a tu posición en Cristo. Ya te he dicho, aquí tienes que diferenciar dos cosas que se lo vuelvo a repetir, cada vez que lo estés repitiendo para que tú lo entiendas. Cuando tú naces de nuevo, cambias de posición y pasas a una posición elevada como hijo de Dios. Eso ya nadie puede cambiar, eso ya estás firme en eso. Aquí no se refiere estar firmes en tu posición. Tu posición ya es lo más alto posible. Dios te ha colocado en el mismo lugar que Cristo cuando eres hijo de Dios. Por eso dice bendición total de nosotros. Esa posición ya es inalienable, no vas a poder cambiar. No se está refiriendo aquí, Pablo, al decir estar firmes en tu posición, se está refiriendo a tu estado. ¿Y qué es el estado? ¿No? La posición es inamovible, eres hijo de Dios. Nadie puede cambiar eso. Eso no es que te voy a quitar. Pero tu estado es tu santificación práctica. Lo que va pasando cada día, como si vas transformando, si vas cambiando, etc. Aquí Pablo te está diciendo, estar firmes en la libertad en tu estado, ¿no? Y para andar en el estado, en esa santificación progresiva que se llama transformación, ¿no? Transformando nuestro carácter, todo, porque no somos perfectos, a pesar que como en un sentido somos perfectos en la posición ante Dios. Pero en otro sentido, en nuestro estado, no somos perfectos. Tenemos que cambiar, mejorar muchas cosas, edificarnos, crecer, madurar, si quieren llamarnos. Aquí Pablo está diciendo, tienes que estar firmes en ese camino.
¿Quieres ser libre en ese camino? Tienes que primero afianzarte en la doctrina. Los que digan en muchas religiones dicen, no, pues doctrina no me hable. Aquí nosotros vivimos en una iglesia que yo estaba, me acuerdo siempre, ¿no? Estaba el pastor ahí, yo le hablé un poquito de doctrina y me dijo, no me vengas con macanas, me dijo, práctica. Aquí no hablamos de doctrina. Aquí nosotros practicamos. De hecho, de mí mi pregunta era cómo se practica sin conocer la teoría, sin conocer la doctrina. ¿Cómo se practica, amados hermanos? No vamos a poder practicar nada si no conocemos la doctrina y si no la profundizamos, si no la sabemos. Firmes en eso, firmes en la verdad. La firmeza de Pablo aquí dice firmes en la libertad, se refiere a la parte práctica. Las convicciones respecto a la verdad. 1 Corintios 16:3. Si no me creen, alguien me puede leer eso. 1 Corintios 16:3. A ver, ¿no? Para que no se duerme. ¿Sí? 1 Corintios 16:3. ¿Qué dice Pablo a los corintios? Los corintios les está diciendo. 1 Corintios 16:3. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Verdad. ¿Qué quiere decir la palabra verdad? Estar vigilantes. Firmes en la fe, en la doctrina. Y después dice, esforzados. No se dice que te esfuerces para ser salvo, no, ya eres salvo. Esforzarte en la doctrina, en conocer la doctrina, ¿no? Portaos varonilmente, ¿no? Fuertes, ¿no? Y esforzados. Filipenses 1:27, miren lo que dice. Voy a leer. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquella persona está firme en sus convicciones, ¿no? Tiene más posibilidad de actuar con sabiduría ante las cosas. ¿No? Si no tienes convicciones, eres como esas cañahuecas que el viento se... ¿no? Te lleva de un lado a otro. El viento te lleva. Porque todo lo que te digan, ¿no? Si no eres firme en tus convicciones, ¿no? Todo lo que te digan va a parecer cierto. Hoy en día que tienes las redes sociales, te ponen un video, pero ahí dice que no sé qué. Pero ahí, si no tienes convicciones, vas a caer, pues, firmes en la verdad. ¿No? ¿Y qué es la verdad? Es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es Jesucristo mismo. ¿No? ¿Por qué debemos mantenernos firmes en esa verdad, amados hermanos? ¿No? Libres de la ley, pero libres en Cristo. Pablo resume a los Gálatas algunas razones que están aquí, que les voy a comentar rápidamente. Cuando no estás firme en la verdad, ¿qué les pasó a los Gálatas? No estaban firmes en sus convicciones, por eso han venido los judaizantes, que se llamaban y decían, no, ustedes sí dicen que son salvos, no, pero aquí la ley dice, ya la ley dice que hay que circuncidarse, hay que hacer estilo, que tienes que guardar el sábado, no sé qué cosas le decían. Nosotros, como no estaban firmes, sí, creo que tienen razón. Y creo que Pablo nos está fumando, che, no es un apóstol, realmente empiezas tus dudas, ¿no? Eso nos pasó a los Gálatas y eso nos pasa a nosotros. Si tú adoptas la ley, vas a anular la obra expiatoria de Cristo. ¿Por qué? Muy simple. Porque tú has sido salvo por gracia, pero si adoptas la ley, estás diciendo una
esto no sirve, la gracia, y por ley puedo todavía ser salvo. Entonces estás anulando de alguna forma la obra expiatoria de Cristo. No hay dos formas de salvarse, hermano. Mucha gente cree, ¿no? Que hay dos formas de salvarse. Por ley y por gracia, o combinando. No, son mutuamente exclusivas. O ley o gracia. Nosotros somos salvos por gracia, no por ley. La ley es un ayo, un profesor, una ayuda que nos ha llevado a los pies de Cristo. Si no hubiera habido ley, no nos hubiera llevado a los pies de Cristo, pero no nos ha salvado la ley. Anula la obra expiatoria de Cristo. Por eso en Gálatas 5:2 Pablo les dice: "Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo". Dice, ¿no? Pues, ¿de qué te aprovecha si te circuncidas? Si estás haciendo caso a la ley, ¿de qué te aprovecha Cristo? Segundo, la adopción de la ley pone a la persona bajo la maldición de la ley. Si tú te sientas en la ley, ay, que tengo que cumplir estas cosas, vas a ser esclavo. ¿Por qué? Uy, si no cumplo todo, no voy a tener 100 de nota, no sé qué, no vas. ¿Estás fijado en eso? Es una maldición. Pero si tú haces una tarea, vayamos al mundo secular, ¿no? Tú tienes que hacer un informe, cumplo un paso. Está bien que cumplas los pasos, pero si estás esclavizado por eso, más te vas a centrar en eso que en el fondo del asunto y hacerlo todo por gracia, hacerlo bien, todo. Vas a cumplir las cosas porque quieres hacer una cosa buena, no porque quieres cumplir los pasos y cumplir la nota, ¿no? Como les decía a mis alumnos, ¿no? Ustedes vienen acá, toman un examen por tener nota. ¿Cuánto tengo? Es por ley, pues, no le dice eso. Pero alguien que venga, a mí no me importa la nota, yo quiero aprender, por convicción. Es muy diferente. La ley nos trae maldición, porque estamos obligados a hacer todo lo que la ley manda, ¿no? ¿Sí? Y ojo, con esto no estoy diciendo que las leyes no sean buenas, claro que son buenas, ¿no? Hay que hacer leyes, pero deberíamos trabajar en los corazones, en el espíritu de cumplir las leyes. Por ejemplo, doy un ejemplo muy sensible a la vida diaria. No es que la palabra de Dios está descontextualizada de la vida real. Los feminicidios en Bolivia. Se han hecho leyes, tenemos que ser los diputados, tenemos que hacer leyes para combatir los feminicidios. Ya he hecho una propuesta de ley que no se conoce. Se ha creado un ministerio de la mujer, no sé qué oficinas, todo, ¿no? Todo se ha creado. Para que te demuestres. Y al año siguiente las estadísticas muestran que hay más feminicidios. ¿Por qué? Porque ahí me está mostrando claramente lo que la Biblia me dice. La ley no te va a salvar, no te está cambiando tu interior, no. Es una maldición. Todos quieren cumplir eso, o cumplen por obligación, ¿no? No cumplen por convicción. Tenemos que cumplir porque estamos firmes en la verdad, hermanos, las cosas. Voy a la iglesia porque estoy firme en la verdad, porque Dios, la palabra me dice que hay que congregarse, porque yo amo a Dios, quiero adorarlo, quiero estar en comunión con mis hermanos. Ahí tengo la oportunidad de adorar, de mostrar mi amor a Dios y además mostrar a mi amor a mis hermanos. Comunión. ¿Sí? Yo no soy puntual en mi trabajo para que se llama quedar bien ante el jefe. Soy puntual, porque realmente mi convicción me dice que debo hacerlo así. Mi forma de ser, mi convicción. La adopción de la ley, tercero, ¿sí?, me hace perder beneficios de la gracia, porque como estoy temeroso de la ley, muchos beneficios que Dios me ha dado a través de la gracia, la bendición de ser hijo suyo, toda una serie de cosas, ¿no? La ley me quita ese privilegio, esa riqueza, me quita. La adopción de la ley conlleva un juicio gubernamental. ¿Qué pasó con los Gálatas? ¿Por qué los Gálatas se desviaron de la verdadera doctrina
doctrina de la verdad, si quiere, porque vinieron unos maestros judaizantes y dijeron, no puedes, no, les lavaron el cerebro, si quiere. Como no estaban firmes en sus convicciones, los gálatas, a pesar de que habían sido salvos por gracia, no estaban firmes. ¿Qué pasaba? Sí, desviaron, ¿no? Y aquí viene lo grave. ¿Ustedes creen que Dios no va a juzgar a esas personas porque han pervertido el evangelio? O sea, que sea la ley, ¿no? Atrae un juicio gubernamental, se refiere al juicio del gobierno de Dios. La adopción de la ley elimina la ofensa de la cruz. ¿Qué pasa? Aquí vienen las influencias económicas. Los judaizantes fueron y dijeron, ustedes los cristianos pues mirar, confían en Dios y viven perseguidos, no, creyendo en eso de la cruz, les decían, es ofensa de la cruz. Así les decían, ¿no? Y si ustedes se flexibilizan un poquito con la ley, como nosotros estamos predicando, ya no nos van a perseguir, se va a eliminar la ofensa de la cruz, ya no nos van a perseguir, más bien les van a tener, ya no van a ser encarcelados. Aquí, amado hermano, tengo que decirte algo, tal vez no queremos que es cierto. Cuando somos cristianos, tenemos que prepararnos para ser perseguidos. Tenemos que prepararnos para muchas cosas que no entendemos. Yo ahorita estoy pasando unos momentos terribles, ¿no? Con mi salud y muchas cosas que no entiendo. Pero después, que se me ama, ¿no? Me pongo a pensar. Yo nunca me he prometido, oye, Rafael, te has vuelto cristiano y me vas a entrar a mi servicio y no te va a pasar nada más. Estás así. Jamás me he dicho eso. Y mi convicción me dice muy claramente, le decía a mi esposa ayer, creo que el enemigo no descansa. Algo debo estar haciendo bien. Sí. Por eso siempre está atacando. Y vamos a seguir, aunque me caiga. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, es eso. El cristianismo, yo no te voy a prometer y sería falso de mi parte decirte, ay, no, te voy a echar esto, tus problemas te van a resolver. No, hermano. Las bendiciones ya están dadas, ¿no? Sí. Y las pruebas van a venir, y pruebas feas van a venir, contundentes, tal vez temores, miedos, todo van a venir. Y así es, ¿no? Finalmente, la adopción de la ley abre la puerta a la carne. ¿Sí? Hacen que la carne, una lucha del cristiano es con la carne. Gálatas nos lleva a la lucha del cristiano con la carne. Siempre nos está hablando de eso. Los frutos, el fruto del Espíritu, la lucha contra la carne. La carne está presente todavía para tentarles muchas cosas. Si tú le das paso a la ley, la carne, con paso de pala va a entrar. Con paso de pala. ¿No? Y si te vas al otro extremo, te vas a volver antinomianista. Miren lo que dice Gálatas en 5, 13, 14. Capítulo 5, 13, 14. ¿No? A ver, ¿quién me lo puede? Gálatas, capítulo 5, versículo 13 y 14. Por favor, a ver, este versículo es muy importante, nos dice algo muy bonito que nosotros ya hemos comentado, pero quiero enfatizar. A ver, démelo, por favor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren, aquí está un resumen de lo que les he dicho. Primero, ¿qué te está diciendo Pablo? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. A libertad fuisteis llamados. Te libró de la ley. Eres libre. Gálatas, eres libre.
Y a ti también te está diciendo Cristo, eres libre, ¿no? Y ahí viene, ¿no? Cuidado con el legalismo, te está diciendo. Pero ahí te lanza esta otra cosa, ¿no? Solamente, dice, no, solamente, cuidado, que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No te vayas a otro extremo, pues, usar la libertad para hacer lo que quieras con la carne, antinomiano. No uséis la libertad para la carne. ¿Vale? Te vayas a otro extremo. Y miren lo que dice ahora como conclusión, hermoso, ¿no? Si no, servíos los unos a los otros. Porque toda la ley está en esta sola palabra. Servíos por amor, dice, no los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, tú haces la ley porque, en realidad, si tú amas al prójimo, quiere decir que primero amas a Dios. No puedes amar al prójimo si no amas a Dios. Todo lo que haces, vas a la iglesia, cumples cierto nombre, lo haces por amor a Dios y amor a Dios. No lo haces por un legalismo de cumplir. Sí, te lo resumen así. Y si estás viviendo con eso, pues caramba, Dios me va a castigar si no oigo una cancioncita de rock por ahí, no sé qué, o si que caramba, si veo esta película, no. No. Tienes que ser capaz de discernir por qué estás haciendo. Y eso, casado con tus convicciones. Si Dios te hace notar que algo puede ser pernicioso para ti, o para tu familia, o para el prójimo, lo que sea, no lo hagas, ¿no? No. Y no estoy hablando de pecados, ¿no? No todo, como Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿no? El Pablo no está diciendo, me es lícito también matar, ¿no? Estás definiendo a qué cosa es lícito, a comer algo, hacer alguna acción, que son neutras en pecado, ¿no? Y aún así tú tienes que discernir si realmente lo haces por amor a Dios y amor a Dios. Si lo haces por eso, y no juzgues a nadie, ¿no? Entre los cristianos, ¿qué pasa? Y ahí viene el hostigamiento. Mira, caramba, che. Mira, yo veía en una iglesia, ¿no? Se acercaba un hermano, como cuestecita para hacer un vestido así chiquito. Sí, mucha que vergüenza. No, les decían así. La estaban juzgando. Y la gente, ¿qué te metes tú? Soy libre, bueno, no sé. Y en esas, llegamos a esas, ¿no? ¿Por qué habrá hecho eso? Podemos hacerle notar, será, bueno, en amor, ¿no? Ver alguna cosa. Y por ahí lo he hecho por otra situación. Hay que entender, ¿no? El contexto de muchas cosas, hermanos y hermanas. Mira, esto celebra la Navidad, no pues hubiera el sentido, porque además es pagano todo eso. No, veamos cuál es el fondo del asunto, cómo es cada persona, cómo está obrando en el amor de Dios. Servíos unos a otros. Servíos unos a otros en amor. Ese es el fondo. Y aquí Pablo lo dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Y Jesucristo también lo dice también. Libres. Libres para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Sí, libres para eso. Somos libres, no esclavos. Por tanto, amados hermanos, ¿cómo lograr esto? ¿No? ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo ir hacia la libertad? La única forma es, ¿de qué manera? Estar firmes en la verdad, tener la doctrina correcta, ¿no? ¿Sí? No vas a entender esto que te estoy diciendo y va a costar si tú no tienes la doctrina correcta, no peleas por la doctrina correcta, sin entender las cosas, ¿no? Salir de esas dudas existenciales que tu cerebro va martillando y van diciendo, no, pues es que Cristo dice así con un versículo básico y quieres hacer toda una doctrina y empiezas a dar vueltas, te vuelves un poquito esclavo. No comprendes toda la visión que Dios te ha dado en su plan maravilloso. Eso es mal, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo ser libres? Ya,
Voy a hablar de tres cosas, ¿no? Ya te he dicho cómo vivir ahora la ortopraxis, libres de la carne, cómo andar en el espíritu y un nuevo principio que Dios nos ha dado. Así que vamos a hablar de eso, ¿no? Primera cosa que quiero que entiendas bien clarito, ¿no? Gálatas 5:1, la parte de dice con que Cristo nos hizo libres. Quiero que te metas esto en la cabeza. Cristo nos hizo libres. ¿Para qué nos hizo libres? Para estar afirmados en la verdad. De tal forma que puedas andar en la verdad, andar en ella. ¿De qué me sirve que yo diga, yo conozco la doctrina, pero no ando en ella, ¿no? Voy a ser hipócrita. Predico la verdad y no ando en la verdad. Entonces aquí Pablo nos da una exhortación de andar en él. ¿Cómo andar en la verdad? Andar en el espíritu. Al estar firmes en la doctrina, andarás de manera firme, caminarás de manera firme. ¿Ya? Miren, investigando un poco este tema encontré algunas afirmaciones, que no solamente lo que la Biblia viene buscando otras cosas dice. Alguien decía, nuestra doctrina forma nuestro caminar. Nuestra doctrina forma nuestro caminar. H. Brown, un autor, dice, ¿no? Hay que creer bien antes de poder caminar bien. Hay que creer bien antes de poder caminar bien. Yo les digo otra máxima, otro proverbio, es que primero siempre ser antes que hacer. Es lo que yo siempre ya he seguido repitiendo. ¿No? ¿Cómo vas a hacer las cosas si no sabes quién eres? Y para saber quién eres, tienes que conocer la verdad, estar firme en la verdad. ¿No? El otro día leía una entrevista que alguien me decía a un político argentino y decía, no, el siguiente año estaremos mejor. No. Sí. Yo me pongo a pensar, tal vez en Bolivia, el siguiente año con un nuevo presidente estaremos mejor. No deberíamos pensar así, que vamos a estar mejor. Yo debería pensar, el siguiente año o los siguientes años seamos mejores. No estemos mejores, seamos mejores. Porque nunca vamos a poder estar bien si primero no somos bien. En una palabra. Pues hermanos, vuelvo a exhortarles. Y voy a preguntarles algo que siempre les he preguntado. El otro día le preguntaba a Oscar. ¿Cuántos de ustedes han ido a su casa, a pesar que varias veces les hemos exhortado, y han ido a escribir su misión, quién soy? A ese digo, levanta la mano, no sé, a ver, vaya alguien, ¿no? Mire, yo manejo mi misión aquí. Me equivoco y acudo a esto. Aquí está mi misión. ¿Quién soy? A ver, misión, Rafael, misión familia, principios familia. Y les hago recuerdo a mi esposa, a mis hijos. Igual les sigo exhortando. ¿Quién eres? ¿Quién eres? A ver. ¿Sabes quién eres? Si no sabes quién eres, ¿qué más? Bolivia, si no sabe Bolivia, no tenemos identidad, no sabemos quiénes somos, ¿qué cosa vamos a hacer? Pues, a ver, ¿qué constitución vamos a crear? ¿Qué cosa? Vamos a hacer. ¿No? Por eso Pablo nos dice primero, estar firmes en la verdad. Sepan quiénes son. Y ahora, una vez que saben quiénes son, ahora, a ver, ¿cómo andan? En verdadera santidad. Dice, no. La mente legalista, los legalistas que no entienden la verdadera libertad cristiana, tratarán de perfeccionar su santidad a través de la ley. ¿No? Sí. Miren, Pablo es muy clarito aquí. ¿Cómo andar firmes en la verdad? Gálatas 5, 16, 17, por favor. Gálatas 5, 16, 17.
por favor, Pedro. Sí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Gracias. Digo pues, andar en el Espíritu. La persona que está firme en la verdad, tiene claras sus convicciones, ahora tiene que andar firme en el Espíritu, andar en el Espíritu. Y clarito aquí hace una contraposición, Pablo dice, ¿no? Dice, porque lo que es del Espíritu no es de la carne, y lo que es de la carne no es del Espíritu. Son dos cosas que se oponen. O aprendes a vivir en el Espíritu, o aprendes a vivir en la carne. ¿Sí? En realidad hay tres maneras en que el cristiano puede vivir, ¿no? Aquí lo he resumido. ¿No? Por ley. Algunos que cumpliendo leyes tratan de vivir. Así es nuestro país. Tratan de cumplir ley y mal todavía mal legislado. Por eso son tan fracasados, porque la ley no refrena la carne. Vamos a seguir pecando. Tienen los diputados y nos han aprobado los que les para el examen judicial. Ya han visto todos los exámenes. Siguen haciendo la carne sigue actuando, los pecados siguen viviendo, no pasa nada. ¿No? Pues la Biblia es muy sabia, nos dice que todo esto va a ocurrir y sigue ocurriendo. ¿Por qué? Porque el hombre no está fundando su esperanza en Cristo. No, está fundando en las leyes y en las cosas materiales. Sí. O sea, por ley, fracaso, porque la ley no refrena. Por permisión, el otro permitido todo, tampoco. La carne hace lo que le hace. La tercera forma de vivir es por el Espíritu. Ahí vas a tener libertad, vas a refrenar la carne, ¿no? Por el Espíritu. Andar en el Espíritu. ¿Ven? Ahora, ¿sí? Aquí te lo voy a mostrar. Lo que te he dicho. ¿No? Aquí resumimos todo. ¿No? Cuando tú vas a andar en el Espíritu, vas a andar, ¿por qué? Porque ya sabes quién eres. Tu ser, firme en la verdad. No creo que nadie ande en el Espíritu sin saber quién es. ¿No? Difícil va a ser. No creo. La consecuencia de andar en el Espíritu es consecuencia de estar firme en la verdad. ¿Sí? Y hay un principio, hay dos principios que te lo voy a mencionar y que Pablo hace referencia. A ver, Dios nos hizo libres porque nos adoptó como sus hijos y aplicó lo que se llama un principio de liberación de la carne. En realidad, no quiere decir que Dios nos libró de la carne, nos libró de la esclavitud del pecado. O sea, somos capaces de luchar contra la carne, no por nuestro propio mérito, sino por medio del Espíritu Santo. ¿No? Pero Cristo nos ha liberado en la cruz. Por eso dice, no, que uno de los beneficios que hemos obtenido de que Cristo haya ido a la cruz, que nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Nos ha liberado. Pero no nos ha liberado de nuestra naturaleza pecaminosa. Sigue todavía. Sigue eso. ¿No? La naturaleza pecaminosa, amados hermanos, es la que llevamos aquí adentro. Es como la ley de la gravedad. ¿Ven? La ley de la gravedad, ¿qué pasa? Tú tiras algo ahí, te jala uno, se va. ¿Sí o no? Te jala. La naturaleza pecaminosa es misma. Tú quieres salir a hacer algo, y el pecado, ¿dónde te está jalando? Hacia abajo. Si tú quieres liberarte de la ley de la gravedad, ¿cómo podrías liberarte de la ley de la gravedad? A ver, mujer, que no quiero que caigo. A ver, ¿qué podríamos hacer? A ver, voy a poner unos globos con gas helio, ¿no? Ah, ¿sí? No va a caer. A ver, en la naturaleza pecaminosa, ¿qué puedo hacer para que no caiga en el pecado? ¿Ves? Dios no nos pone gas helio, nos pone aquí al Espíritu Santo. Está diciendo, anda en el Espíritu y no te vas a librar de la carne, de ese pecado, por tu propio esfuerzo, sino por lo que Dios está dando.
Dios te está dando el recurso, te está dando esto que se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo, para que tú puedas hacerlo mejor. Te da aquel principio para que tú puedas ser tu posición. Ya eres posicionado como hijo de Dios. Pero ahora en tu estado para andar, ¿qué te da? La ley del Espíritu de vida en Cristo. ¿Cuál es esa ley del Espíritu de vida en Cristo? Es andar en el Espíritu. Amado hermano. O sea que Dios mira, qué maravilloso es nuestro Dios, ¿no? Nunca te deja solo. Por eso es un error doctrinal de concepto, ¿no? Ay, que tú lo vas a hacer todo. Evidentemente Dios inmediatamente te ha salvado, que es responsabilidad de Él, te deja tu responsabilidad para que tú vayas creciendo, pero nunca te deja solo. Jamás te deja solo. ¿Quién tiene al Espíritu Santo? A ver, díganme, para ser ayudado en todas las cosas que hagan. ¿Quién tiene? ¿Los musulmanes? No sé, hasta muchas religiones, todo, no sé, hasta cuál denominación evangelística, quién sabe, por ahí, ¿no? Hay denominaciones evangelísticas que al Espíritu Santo prácticamente lo ignoran, ¿no? Sí. Solo Cristo, solo Cristo. Algunos, solo Dios, dicen, no, sí, pero no vive el concepto grande del plan de Dios de la Trinidad, cómo trabaja la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, que son uno. Amados hermanos, qué triste es ver no comprender toda esa lógica que Dios ha dado. O sea, que el cristiano que me dice, no puedo librarme de la carne. Claro, no puedes, tú no puedes. Pero con Dios, ganando el Espíritu, puedes. Siempre va a haber una lucha constante entre la carne y el Espíritu. La carne siempre te va a estar llamando. Y ahorita vamos a ver cuáles son las obras de la carne. Gálatas 5:17 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora, amado hermano, ¿sí? ¿Qué es andar en el Espíritu? Ya, eso quiero que lo entiendas, porque alguien me va a decir, ay caramba, yo, pastor, me ha dicho que andar en el Espíritu, ahora ¿qué es andar en el Espíritu? Y por ahí uno ando en micro, ando no sé qué, trufi, o en el tren metropolitano, no sé, ¿cómo es andar en el Espíritu? A ver, te lo voy a tratar de hacer de la forma más simple. ¿Qué significa la palabra andar? Significa seguir el curso diario de la vida, lo que haces tú cada día. Bueno, se trata de tener una ocupación, de prestarle atención a algo. Él anda según tal cosa, por ejemplo, es una expresión. Ahora, andar en el Espíritu, ¿qué significa? Es caminar todos los días en las cosas del Espíritu. Todos los días, todo el rato en las cosas del Espíritu. ¿Qué son las cosas del Espíritu? Son los intereses de Cristo en la tierra. Son los intereses. El cristiano que no se preocupa de los intereses de Cristo en la tierra, no es cristiano. O habría duda de que es cristiano. ¿Qué significa esta palabra? A ver, te voy a decir palabras muy sencillas. Significa que deberías todos los días, no por ley, por convicción, porque quieres estar firme en la verdad, porque vas a andar en el Espíritu, todos los días tiempo para leer las Escrituras, para orar, para cantar himnos, para congregarse, para ofrendar, del ministerio de la sana doctrina, escuchar el ministerio de grabaciones, meditar en esas cosas a lo largo del día, asistir a las reuniones en la asamblea, visitar y animar a otros cristianos, como es comunión, ejercitar nuestros dones según la dirección del Señor, estar ocupados en la obra del Evangelio, servir y ofrendar para el Señor en buenas obras. Pregunta, ¿te ocupas de todas esas cosas?
revisar si realmente estamos andando en el Espíritu, amados hermanos. Si realmente estamos andando. Cuando nos ocupamos, prestamos atención de estas cosas, estamos en comunión con Dios. Estamos caminando en el Espíritu. Cuando vivimos en esa esfera, entonces el Espíritu de Dios estará libre para trabajar en y a través de nosotros. Cuando oro, canto, alabo al Señor, ¿no? Ayudo, sirvo. ¿No? Mire, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la figura de la iglesia, ya lo hemos comentado también, en la tierra se expresa a través de la asamblea, que somos nosotros una asamblea. Entonces, yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Pero si no ejercemos ningún tipo de servicio, no participamos, ¿no? Con algún don inclusive, somos simples espectadores ociosos en el cuerpo de Cristo, y jamás Cristo ha diseñado el cuerpo de Cristo para eso, ¿no? Sino para que todos participemos y nos ayudemos. Lamentablemente la iglesia en el mundo, que es el cuerpo de Cristo, está fallado, ¿no? Porque realmente no funciona como un cuerpo. Las denominaciones, las divisiones que existen, la falta de unidad, está fallando. Pero las exhortaciones que nos dan en los libros de Gálatas, Efesios, sobre la iglesia, hablan de un modo ideal, de lo que debería ser la iglesia. Pero lamentablemente por nuestra naturaleza fallada, porque nos dejamos llevar por la carne, por muchas cosas, esto es lo que pasa. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿cómo refrenar la carne? No por nuestro propio esfuerzo, sino andando en él. No hay otra forma, no hay otra manera, andando en el Espíritu. Y no es que andando en el Espíritu te vas a tirar al suelo, vas a hacer unos patatunos, no, hermano, persona que ora, todo lo que les he mencionado de las Escrituras, se prepara en la verdad, doctrinariamente es firme, trata de estar firme en todo. Es esa la manera, no cumpliendo legalismos. Finalmente, bueno, aquí quiero hacer una diferencia, ¿no? Ya hemos hablado del nuevo principio, ¿no? Y aquí te voy a mostrar primero la contrastación entre obras y frutos, y luego qué es el fruto del Espíritu, rapidito, para que ya seamos obedientes. Aquí te está el contraste, ¿no? Gálatas nos habla bien clarito de esto. Nos hace un contraste entre obras versus fruto. ¿Qué es una obra? Una obra es algo que se hace. ¿Qué es un fruto? Es un resultado. ¿Sí? La Biblia nos habla claramente de cuáles son las obras de la carne, que puede deberse a un libertinaje moral o a veces por seguir la ley también dejamos paso a la carne, hemos dicho, ¿no? Y nos habla en el versículo 21, a ver si alguien me lo puede tener, 19 a 21, lean, ¿no? Gálatas 19 a 21. Sí, ¿qué es? Por favor, Oscar. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué clarito. Aquí Pablo no está dando una lista exhaustiva, ¿no? Está diciendo, y otras cosas semejantes, parecidas. Miren cómo catalogamos esto. Los males morales, ¿no? Los males morales son aquellos que tienen que ver contra uno mismo. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Los males espirituales, que son contra Dios, son dos los males espirituales. La idolatría y las hechicerías son los males contra Dios. Y los males sociales
que son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Esto es la carne, hermanos. Esto es la carne. Y todavía dice, y cosas semejantes a estas. Pablo está diciendo, es la lista. Distinto nomás, no, semejantes. Cuando caemos en esto, estamos en la carne. Ahora te voy a decir algo, ¿no? El cristiano, los cristianos ya no van. Claro que caemos en esto, pero no nos caracteriza. Un cristiano que realmente ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, también está expuesto a esto, porque Dios no nos ha quitado nuestra naturaleza humana pecaminosa. Eso, recién cuando Cristo vuelva, eso va a ser sacado. Todavía estamos expuestos. ¿Cómo librarnos de estas cosas? ¿Cómo librarnos? Andando en el Espíritu. ¿Cómo librarnos de estas cosas? No, más hermano. Esa es la manera. Por tu propia fuerza, ¿no? A ver, por decir, yo tengo, no sé, mucho me peleo con todo el mundo, enemistad, por decir, no sé. Ya desde lunes voy a poner mi esfuerzo para ya no ser peleador, sí. Voy a seguir unas charlas motivacionales, voy a ver unos videos, voy a hacer no sé qué el autor dice, no sé cuánto. Puede ser que te ayude, pero no sé si lo que logres vencer totalmente. ¿No? ¿Cuándo vas a vencer totalmente eso? No con tu propio esfuerzo, sino con ese esfuerzo divino. ¿No ven? Que Dios ha provisto, dice el Espíritu. ¿Sí? Un cristiano es capaz de fallar a los hermanos en estas cosas. Pero la diferencia es que a un cristiano no le caracterizan estas cosas. En cambio, uno que no cree en Jesucristo, muchas veces le caracterizan estas cosas. Y esas personas, esos ya son un hábito, no van a entrar al reino de los cielos. Pablo no está diciendo, ¿no?, que si el cristiano falla, ¡ay, me va a quitar del reino de los cielos! No. Los que realmente practican esto, ¿no?, y no tienen a Dios en su corazón, por hábito ya, porque es parte de su esencia, de su carácter, eso no lo interesa. El cristiano tiene una posición que no lo va a perder, pero en su estado todavía tiene que caminar trabajando, ¿no?, y en lo posible andando en el Espíritu para poder vencer todas estas cosas. En contraparte, Dios te dice, vaya, las obras son de la carne, pero el fruto es de ¿quién? Del Espíritu, ¿no? ¿Y qué es el fruto? Son esas actitudes piadosas, los valores, principios que rigen a una persona que ha nacido de nuevo. Son aquellas cosas que caracterizan virtudes, valores, como quieran llamarlos, ¿no?, de los que pertenecen a Dios por fe en Cristo y poseen el Espíritu de Dios. Miren, el fruto del Espíritu no dice frutos, dice fruto del Espíritu. El fruto es todo esto. Y son las características morales de Cristo mismo, virtudes cristianas, actitudes y acciones opuestas a la carne. Miren, te voy a decir algo. El fruto del Espíritu es la evidencia, escuchen bien, el fruto del Espíritu es la evidencia de que una persona ha nacido de nuevo y es salva. Y esto se logra únicamente ¿por qué? Porque andas en el Espíritu. Si no andas en el Espíritu, no vas a dar frutos. Hay este cristiano que no da fruto. Claro, nunca va a dar fruto porque, primero, no va a dar fruto si no está firme en sus convicciones. Y si no está firme en sus convicciones, la ortodoxia, ¿cómo va a andar en el Espíritu? Claro, entonces no va a dar fruto. La lógica es esa, amados hermanos. Tú no puedes dar fruto si no estás firme en la verdad y no andas en el Espíritu, ¿no? Tú no puedes andar en el Espíritu si no estás firme en la verdad, ¿no? Así de simple. Si no sabes quién eres, ¿no? Difícil. Sus palabras es eso.
Ahora, los frutos son 9, ¿no? No voy a desarrollar todas las definiciones de los frutos, ¿no? Por ejemplo, los frutos, primero, hacia Dios, ¿cuáles son? El amor, el gozo y la paz, ¿no? Cuando tienes amor en tu corazón, tienes gozo, porque el gozo viene de Dios. Y tienes paz, como dice nuestro Señor Jesucristo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como me da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dice, ¿quién te da esa paz? Solo Dios, no la paz del mundo. Él no nos da la paz del mundo, nos da su paz. Eso viene de Dios, ¿no? Los frutos en relación hacia el hombre. Con las personas tenemos que tener paciencia, mansedumbre, benignidad, bondad, ¿no? Con las personas. Cuánto nos cuesta hacia los demás. ¿Ven? Esos 3. ¿Sí? Y finalmente, ¿no? Los frutos hacia uno mismo, el control de uno mismo. ¿Cuáles son? La fe. Las que yo tengo que trabajar. Siempre con la ayuda de Dios, andando en el Espíritu, siempre. Mansedumbre, templanza. La templanza es el dominio propio. ¿Cuánto nos cuesta el dominio propio? No podemos dominarnos nosotros, ¿no? Cada vez luchamos con eso. Hermano, vamos a caer probablemente en obras de la carne, todo. Pero el problema no es quedarse, puede caer sin levantarse. No por ti mismo, sino fijándose en nuestro Señor, tratando siempre de andar en el Espíritu, fortaleciendo nuestra fe, estudiando las palabras. El que le diga que estudiar no sirve la palabra, está perdido. ¿Cuánto tiempo le damos a estudiar muchas cosas, no? A veces a otras cosas, pero no estudiamos la palabra. Y ahí está la verdadera sabiduría. No hay donde más perderse. Se puede demostrar que muchas cosas de la ciencia están implícitas en lo que Dios ha revelado. ¿Por qué? Porque es el creador del universo, no hay otro más. ¿Sí? Un ateo dirá, no, tendrá sus argumentos. Pero yo te digo una cosa, ¿no? Si yo estuviera con un ateo, y yo aquí que creo en Dios, y el ateo me dice, no hay infierno, no hay nada, bueno, estás tú ahí rajando, todos vamos a llegar a lo mismo, y vamos a ir a un hoyo todos, ¿no? De nada te sirve en este mundo que claro, en cambio yo disfruto, hago lo que sea. Bueno, si tienes razón, le digo a él, si tú tienes razón, realmente no hay nada, aunque no creo, pero digamos que tienes razón, llegamos al final, yo no pierdo nada, que tampoco pierdes, estamos igualitos los dos, ¿no? Lo único tal vez que por lo menos yo tendré la satisfacción de que una vida plena, por lo menos en valores, principios que tal vez tú no has considerado. Punto. Pero en el fondo llegamos a lo mismo y tú dirás, ya, yo he disfrutado. Pero el problema es si hay infierno. Yo no me voy a llegar, pero tú estás seguro que te vas a ir ahí. ¿Quién pierde de los dos? Dale, ponte a pensar, ¿quién pierde? ¿Lo ven? ¿Quién pierde? ¿Quién está arriesgando más? Yo no sé, no, igual voy a vivir, pero sí tengo la certeza que me voy a ir con el Señor. Pero tú, si yo tengo razón, estás fea. Y si tienes razón, no pasa nada, pues los dos estamos igualitos. ¿Sí? ¿Lo ven? Ahí ponte a pensar. Y aquí va una cosa más. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Quién eres? ¿Por qué estás luchando en esta vida? Por tener profesión. Y no te estoy diciendo hay que capacitarse, hay que hacer. Pero ¿cuál es tu prioridad en la vida? ¿Qué es lo que tienes? El enemigo es satánico, diabólico, estratega.
te pone preocupaciones. Otro día vamos a hablar de la armadura de Dios, que no es la lucha en la carne, esa es la lucha espiritual. Cuando tú ya andas en el espíritu, Efesios 6, que es la lucha con la armadura de Dios, es la lucha de un cristiano que ya anda en el espíritu, pero del enemigo todavía le ataca. En cambio, Gálatas es una persona que no anda en el espíritu, que la carne le quiere. Esa es la diferencia. Y han visto que el enemigo no descansa, pues en ningún lado. ¿Sí? Siempre nos va a atacar, nos va a poner muchas cosas, ¿no? Ocupaciones, es que nos va siempre a llevar a otras cosas. Bien, amados hermanos, terminamos con eso, ¿no? Entonces, ¿qué se llama? La conclusión es muy simple. Se resume todo lo que hemos expuesto en la previa. Quiero que vayas a tu casa, te mires a un espejo y digas: problema, observación, el problema. Realmente estoy viviendo como un libertad. Vamos a suponer ya, claramente, que todos somos ya hijos de Dios, han entregado su vida a Cristo. Si alguien no ha entregado, pues estamos aquí para tratar de ayudarlo. Y nosotros no lo vamos a salvar, pero por lo menos orientarlo hacia los pies de Cristo. A ver, que vayas a tu casa. A ver, estoy viviendo como libre en Cristo. A ver, ¿sí? ¿Sí o no? Respondete. La ortodoxia, la teoría te dice bien clarito. ¿Qué te dice? ¿No? La única forma de vivir como libertos en Cristo es estar firmes en la... No hay otra. Primero que definas quién eres. Y te vuelvo a repetir eso que en varias prenchas te he dicho. Repite quién eres. Si no sabes quién eres, pues vas a seguir como es bambúes que van de un lado a otro, porque no sabes quién eres. Lucha por eso. ¿No? Conócete a ti mismo. Pero no vas a poder conocerte a ti mismo si no conoces a Dios primero. A tu creador. Trata de conocer a Dios. Busca. Y ahí busca conocimiento. Ahora, miren la cosa, ¿no? Teniendo ya la firmeza en la doctrina, ¿cómo vas a vivir en la práctica tu libertad de Cristo? Andando en Él y estricta. Resumen, para estar firmes en la verdad, hacia una santificación práctica, la práctica, hay que andar en el Espíritu. Digo, pues, andar en el Espíritu lo que hemos hecho. Y obviamente, la persona que anda en el Espíritu va a dar fruto simpático. Oh, Señor, pues yo voy a dar fruto en mi vida, porque como soy salvo, tengo que dar evidencia de que soy realmente una persona salva. Y ya tratas de dejar las obras de la carne, con ayuda siempre del Espíritu, y pues das frutos de paciencia, benignidad, fe, amor, ¿no? Dar frutos, ya no como dentro de un ámbito legalista ni antinomiano, sino viviendo en el Espíritu la libertad que debe ser. ¿Vale? He dicho, hay tres formas de vivir: por ley, legalista; por permisión, antinomianista; la tercera es por libertad en el Espíritu. Elige tú. Sí, sí, elige tú. Y bueno, terminamos con esto. Ya, lo que dice aquí: la vida cristiana es estar firme en la verdad y andar en el Espíritu. No hay ninguna ley que pueda producir una vida santa, ni el fruto que viene del Espíritu. Ninguna ley. No, ni la condición que pensaba, ninguna ley, nada. El único que puede producir fruto del Espíritu es Dios mismo, a través de su Santo Espíritu en tu corazón, ¿no? Que te va a guiar, ¿no? Que te va a llevar hacia ese fruto, ¿no? Vamos a ver. Espero que con esto, varias reflexiones digas: a ver, quiero vivir una vida libre en Cristo. ¿No? No a través de prohibiciones, restricciones. No, olvídate de eso. Vive una vida plena en Cristo. Todavía vamos a hablar de la plenitud, que es algo hermoso. Bien, hermanos, ahí está. Espero que disfrutemos. Realmente disfrutamos de la Santísima Gálatas y realmente nos abre la mente para todo. ¿Sí? Cualquier duda, vamos a entrar a la cena del Señor, rapidito como fin de mes. ¿Sí?